En Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual, hoy tendremos pues una de las figuras más conocidas en México en el mundo de la propiedad intelectual, platicándonos sobre pues la historia de cómo surgió el INPI y cómo creció hasta llegar a ser lo que es. Jorge Amigo. Definitivamente un programa de lujo con un invitado de lujo. Estamos de manteles largos. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañe. Gracias. La creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en 1993, para muchos, puede significar el hecho más importante o el parteaguas en el derecho de la propiedad intelectual en México. Hoy tenemos pues oportunidad de platicar en este programa de Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual, mi querida colega Marcela Bolland y un servidor, con el que fue pues el artífice, el autor, el creador intelectual de ese INPI que nació en 1993, que justo en estas fechas se está cumpliendo 28 años y que pues claramente ha sido un referente no solamente en México, sino en la región latinoamericana y en el mundo, cómo mejorarla, cómo hacerla crecer y cómo convertirla en un tema de la mayor trascendencia para las empresas y para los creadores y los innovadores. Hoy nos acompaña en el programa Jorge Amigo, y nos da pues muchísimo gusto, Jorge, y te agradecemos mucho que nos acompañes para platicar pues de esos tiempos y platicar de los actuales y de lo que está por venir. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo aquí, licenciado Amigo. Bienvenido, y como bien dice Mau, ante el cumpleaños del INPI, pues yo lo felicitaría a usted porque es el cumpleaños de su hijo. Y si está usted de acuerdo, nos gustaría que nos platicara un poquito de cómo llegó usted a este tema en donde decidió asumir este reto que implicó la creación del instituto y lo que fue para usted esa travesía. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Marcela, Mauricio. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes en la barra, en la AMPI, en la NADE, en todos los organismos que tienen que ver con la propiedad intelectual. ¿Cómo llegué? Pues llegué muy asustado, porque yo venía de estar 9 años en la Dirección General de Inversiones Extranjeras, y un buen día el secretario Jaime Serra me llamó y me dijo: ya terminaste en esta oficina, ya elaboraron el reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras, dejamos un proyecto de la nueva ley, habíamos negociado ya el capítulo de inversión del NAFTA o del Telecán, y me dijo: y ahora necesito que me eches la mano en esta área, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Que por cierto, ese nombre no sé quién se lo puso o quién lo inventó, porque era exactamente algo que no hacía esa dirección. Más bien era una dirección de propiedad industrial, pero eso es muy difícil de que la gente lo comprenda. Es más fácil saber qué es desarrollo tecnológico que propiedad industrial, ¿no? Describe un poco más. Claro. Y desde luego la propiedad industrial tiene un componente de desarrollo tecnológico, estoy de acuerdo. Pero bueno, llegué así, lo he mencionado, lo vuelvo a decir, realmente la visión de haber creado esta institución la tuvo el doctor Jaime Serra como secretario. Sí teníamos ya una obligación en el Telecán de crear esa institución, pero si ustedes recuerdan, esa institución en la ley estaba creada como un órgano de consulta y asesoría a la Secretaría de Comercio, no como autoridad. De hecho, el 10 de diciembre de 1993, que el presidente Salinas firma el decreto de creación, nos vamos todo 94, en lo que se modificó la ley, nos vamos con 2 oficinas separadas, duales, digamos, que una era una oficina que tuvimos que dejar en la Secretaría de Comercio como autoridad en la materia de propiedad industrial, y el resto, digamos, la gran parte del personal que entonces era de la Dirección de Desarrollo Tecnológico la pasamos al recién creado INPI, pero INPI no era autoridad hasta la modificación de la ley de 94. Entonces así funcionó, digamos, el primer año 94, ¿no?
Llegando ahí, lo primero que hice con un total desconocimiento de la materia, total, y lo digo así abiertamente, pues fue empezar a estudiar y empezar a darme cuenta de qué se trata la propiedad industrial. O sea, qué son las patentes, qué son las marcas, qué son los contenciosos, ¿no? Y bueno, ahí lo que creamos fue, digamos, una política de acercamiento con las oficinas más relevantes del mundo. Obviamente está la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que fue el primer viaje que hicimos en 94. Perdón. Nos entrevistamos con el director general de la OMPI, que en ese entonces era Arpad Bosch, con quien ya tenía la oficina relaciones desde antes. Fuimos muy bien recibidos por él y se firmó el primer convenio de colaboración OMPI-INPI en 1994, convenio que sigue hasta la fecha. Después fuimos a la Oficina Europea de Patentes en Múnich. Estaba el doctor Paul Brendley, me acuerdo perfecto. Con ellos no teníamos, o no habíamos tenido, o no se había tenido tanto acercamiento. Pero finalmente platicamos ahí un par de días con él y con su equipo y logramos un convenio de colaboración, que lo digo con mucho orgullo, fue el primero que firmó México con la Oficina Europea de Patentes, y el cual garantizaba la capacitación de los examinadores de patentes del INPI, tanto en México como en Europa o como en otras partes del mundo donde nosotros quisiéramos. Con mucho orgullo puedo decir que a lo largo de los siguientes 2-3 años, la totalidad de los examinadores de patentes del INPI fueron capacitados por la Oficina Europea de Patentes y eran catalogados o clasificados como examinadores de nivel internacional mundial. O sea, creo que hasta la fecha tenemos en el INPI examinadores de talla internacional, ¿no? Y después nos fuimos a un par de oficinas, 3 oficinas, que para mí en ese entonces eran relevantes. La oficina española, y además por el idioma, pero que tenían un avance importante en publicaciones y en investigación, y la oficina francesa, que tenían 2 cosas que para mí eran muy interesantes en ese momento, que era todo un esquema de oficinas regionales, ¿sí? Y el tema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, ¿sí? Entonces, bueno, y la tercera oficina fue la oficina japonesa. Con Japón, con la oficina japonesa de patentes, en la JPO, logramos otro convenio en colaboración y durante años estuvimos mandando personal del INPI a Japón, a Tokio y a otras partes, en estancias de 1 mes o de 3 meses, depende del curso. Y así yo creo que mandamos unas 10 gentes. Y así nos fuimos, creando convenios de colaboración, como por ejemplo en Alicante, ¿no? con la universidad, con la UAMI, que era la Oficina de Armonización del Mercado Interior, con el doctor Manuel de Santos. Y fue una época, digamos, esos primeros 5 años, muy interesante, porque tuvimos la oportunidad de traer a México a estos grandes personajes, presidentes o directores generales de estas organizaciones, de la OMPI, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Japonesa, etc. Y eso le dio al INPI, yo diría, una estatura de nivel internacional, como una oficina que estaba empezando a ser líder en América Latina. Tan es así que años después, el INPI no solamente era ya un receptor de capacitación, sino fue un exportador de capacitación, sobre todo, y les va a llamar la atención, no solamente para Latinoamérica, básicamente Centroamérica y algunos otros países de Sudamérica, pero incluso para África. O sea, en África hay 2 oficinas, la UAMI y la UAPI, que son de las de habla inglesa y la ARIPO, y las de habla francesa, son 16 y 16 países. Con las 2 tenemos todavía convenios de colaboración también, pero al revés.
O sea, aquí lo que hacemos es la Ustedes colaboración capacitaban. es nuestra hacia ellos, ¿no? Entonces, bueno, así fue como llegué, así fue como entendí el tema, así fue como empecé, pues más o menos a aprender un poquito de esto, que es muy complicado. Y algo muy importante, que también lo digo abiertamente, es que me tocó la enorme suerte de que, a diferencia del pasado, donde esta oficina estaba perfectamente olvidada de la Secretaría de Comercio, de Serra para adelante, tuvimos el apoyo de todos los secretarios y todos los presidentes. O sea, yo trabajé con 4 presidentes de la República y con 8 secretarios de Estado. No hubo uno que no estuviera interesado y que realmente no apoyara el INPI. Y aquí permítanme decirles lo siguiente. Algo muy importante que logró el doctor Serra fue que la creación del INPI fuera como un instituto, como una organización descentralizada, organismo público descentralizado. Perdón, porque a diferencia de un desconcentrado, Sí que hubiera dependido. claro, hubiera dependido de la Oficialía Mayor o de la Secretaría, ¿sí? Y aquí no. Descentralizado quiere decir autonomía y patrimonio propio. El INPI debe estar generando poco más de 1,000 millones de pesos al año en estos tiempos, ¿no? Cuando yo me fui dejé, creo que, no me acuerdo si eran 900 millones, ¿no?, invertidos. Evidentemente que el director general del INPI no tiene una chequera y no puede firmar un cheque porque a comprar lo que se le dé la gana. Obviamente hay una serie de reglas y de políticas, y la Secretaría de Hacienda, por un lado, y Función Pública, por el otro lado, en el tema de plazas, son las que autorizan, ¿sí?, que el instituto funcione, adquiera, crezca y haga lo que tenga que hacer. Entonces, es un organismo descentralizado que tiene patrimonio importante y que lamentablemente lo que yo estoy viendo en estos años últimos es que se está deshaciendo. Me preocupa mucho porque costó enorme esfuerzo crear 5 oficinas regionales, copiando el esquema francés. Es más, yendo un poco más allá, porque las oficinas francesas nada más daban asesoría y promoción y demás. Aquí estamos recibiendo solicitudes. Y haciendo alguna parte del trámite también en materia de marcas, por lo Claro, menos. por supuesto. De hecho, en mi último año, en términos de marcas, las solicitudes que llegaban a la oficina central por las oficinas regionales ya eran más o menos un 40-45%. O sea, eso indica Claro. la importancia de tener las oficinas descentralizadas atendiendo regiones específicas del país. Bueno, hoy están prácticamente inhabilitadas, o sea, no pueden hacer promoción, no pueden hacer trámites, no pueden asesorar. Entonces yo la verdad es que no sé qué están haciendo. Ahora, tienen un activo muy importante, o sea, el INPI tiene un activo importante porque fuera de la de León, que es una oficina rentada, porque nunca pudimos encontrar en León una oficina para comprar, es increíble, pero no pudimos. Pero fuera de León, todas las demás son oficinas propias. Y yo me atrevo a decir que lo que ha subido de precios de esos inmuebles es un activo muy importante. La verdad es que me da pena saber que están hechas unas oficinas ya muy pequeñas y sin trascendencia y sin importancia, ¿no? Pero bueno, creo, y también lo dije hace poco en la AMPI, creo que uno de los valores más importantes del instituto es su gente. Nos costó mucho trabajo subir, digamos, la especialización con el tema de capacitación de todas las oficinas, con los convenios, y empezamos a hacer unos profesiogramas donde, por ejemplo, se requería para determinados puestos tener un título profesional o, en algunos casos, tener una maestría o un doctorado.
¿sí? Sí, profesionalizar a los servidores públicos. Así es, y entonces fuimos poco a poco y año con año, pues teniendo gente Claro. mucho más capacitada, mucho más especializada y todo. Pero lo importante fue crear un ambiente agradable de trabajo. O sea, cuando yo llegué a la dirección de desarrollo tecnológico en la calle de Azafrán, que yo le llamaba el Palacio de Azafrán, era verdaderamente de dar miedo, ¿no? Miedo, miedo. Y miedo porque se iba a caer el edificio, o sea, no eran bromas, ¿no? Se inundaba el sótano, que también lo he comentado, y en el sótano estaban los archivos. Sí, todo el acervo. Todo el acervo, nacional, o sea, no hay otro, ¿no? Y muchas veces llegaba el camión de los bomberos con sus mangueras a sacar agua, ¿no? Y era un edificio que estaba tocado por el temblor, que estaba caído, movido, realmente muy feo. Y es algo que la gente yo creo que no se da cuenta, muchos empresarios y muchos gobernantes, ¿no? En el momento que nos cambiamos a Periférico Sur, que era un edificio nuevo, no el mejor, pero nuevo, ¿no? Uh-huh. Ya con eso. No, y era muy buen edificio. Era muy buen edificio. Sigue siendo. Sí. ¿Sí? Sigue siendo. En ese momento, claramente, tuve la autorización del secretario y de todas las autoridades para comprar mobiliario nuevo. Y eran ventanas de piso a techo enormes. Y teníamos alfombras, ¿no? Y bueno, y persianas. Algo que en el gobierno pues no existe, pues no existía. Bueno, mi comentario va en el sentido de que la productividad del personal aumentó de tal manera, simple y sencillamente, por el ambiente de trabajo. Sí, la gente estaba feliz de estar ahí. La gente empezó no solo a estar tan feliz, sino a vestirse mejor. Claro, No es sé una si cuestión sea muy psicológica. importante, no lo sé. Sí, Yo nunca, a mí nunca se me ocurrió poner un uniforme para la gente, pues, un absurdo. Pero empecé a ver cómo la gente iba mejor, porque su oficina estaba mejor. Es una dignificación de Claro, todo el tal cual. ambiente, ¿no? Claro. Y algo que hicimos, que también parece irrelevante, fue que en vez de asignar los espacios para cada quien, lo que hicimos fue que por áreas dijimos, a ver, aquí está esta área de patentes, son 30 agentes, aquí hay 30 escritorios. Entre los 30 y escojan cada quien dónde se quiere sentar. Escoge tu lugar. Sí, un poco de autonomía, de valorización de la persona y de sus decisiones. Y entonces hubo gentes que dijeron, yo quiero junto a la ventana. No, yo no quiero junto a la ventana, yo quiero allá, yo quiero en la esquinita, yo quiero... Claro. Entonces, ¿qué acabó pasando? Que la gente estuvo muy contenta y se notó en la productividad, ¿no? Y bueno, años después, que ya no cabíamos, pues vino el tema de Arenal, Uh-huh. que ese fue, yo creo que uno de los grandes logros del instituto, haber comprado ese inmueble, que es muy grande, tiene un gran terreno, y cuando fuimos a verlo, un grupo de mis colaboradores, y dije, me gusta, y yo creo que le voy a entrar, todo el mundo me dijo, estás loco, ¿Para qué no? este es un edificio viejo, Hombre. y mira nomás cómo está. Le dije, es que ustedes no están viendo el futuro, están viendo cómo dejaron las oficinas los que se fueron, ¿no? Entonces había pedazos de tabla roca puestos, basurita, cosas. Le dije, sí, pero lo que no están dando cuenta es que el tamaño Claro. de los pisos, los espacios, que no hay columnas, no hay ni una Sí, columna. la planta es muy limpia. Sí. Dije, total, nos metimos a una licitación con función pública junto a nosotros y finalmente lo compramos en un precio verdaderamente ridículo. Agarramos un poquito tronados a los dueños y ahí fue Bueno, una oportunidad. Sí, fue una oportunidad. Sí. Y otra vez el secretario de ese entonces dije, oye, sí, lo vamos a comprar, pero necesito amueblarlo, ¿eh? Y necesito limpiarlo, necesito pintarlo y necesito presupuesto. Va. Y así fue. Entonces, hoy
pues tenemos un INPI que yo diría que en términos de oficinas sigue estando bien, ¿no? Ya debe tener algún deterioro, ¿no? Yo salí hace 10 años, o sea que bueno, pero sigue estando, digamos, bien, es una oficina digna, donde la gente trabaja bien, donde ustedes, que son los usuarios del sistema, también se sienten a gusto. Claro. Sí, va uno contento. Sí, sin duda. Sí, bueno, para empezar, el tema de Arenal fue un tema que vamos a solucionar, el tema de estacionamientos. Porque el estacionamiento para ustedes en Periférico Sur era pues, inexistente. Bueno, sí. Hasta después hubo ahí un general vecino del edificio que creo que había ahí había un como estacionamiento chiquito. Sí, pero que es cierto, como algo que podría entenderse como trivial, como la oficina, el espacio, la decoración, todo genera clima laboral que hoy en día está tan en boga y ayuda a que la gente sea más productiva y que se apasione y se encariñe más con una labor tan importante como fue todos estos años y sigue siendo la protección de los derechos de propiedad industrial. Y se percibía en el personal del INPI, todavía muchos tienen la camiseta muy puesta, es decir, recuerdan la época y defienden realmente a la institución con pasión. Sí. Jorge, en esos 18 años, que bueno, ya simplemente decir 18 años de un funcionario público en una misma dependencia, pues habla evidentemente de un caso de excepción, porque en México eso no pasa, ¿no? Sí. En esos 18 años de muchos retos, de muchas dificultades, yo creo que probablemente uno de los retos más grandes que me imagino que tú te planteaste desde el principio y que hoy seguimos pensando en qué hacer, era el tema de cómo incrementar los números de solicitudes de patente de mexicanos. En todo ese tiempo, en lo que ahora has visto, ¿qué sientes que nos está faltando como país? ¿Qué pudimos haber hecho distinto para que hoy nuestra condición pudiera ser diferente? Es un tema, yo creo que de los más delicados. Déjame nada más hacer un comentario antes para que no se me olvide. Uno de los objetivos que nos planteamos desde el principio fue el tema de digitalización y de modernización de los sistemas. Porque cuando yo llegué y bajé por todos los pisos de Azafrán y después en el INPI también, y empecé a conocer las diferentes áreas y demás, bajé al sótano, digamos, donde estaban tres viejitas, les digo yo, mis viejitas, doña Amalia y doña José, Josefina, y eran las que cosían expedientes, ¿no? Y había otras por acá que eran las de marcas figurativas, que eran unos libros enormes, donde estaban las etiquetas puestas así, y de acuerdo con Viena, pues entonces veían cuál se parecía, y si sí se parecía. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, esto no puede ser. No, o sea, con el abaco. No, dije, estamos en la prehistoria. Entonces ahí empezamos a invertir muy fuerte en equipos de cómputo y en sistemas. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el tema de las solicitudes de patentes de mexicanos? Tenemos un problema muy serio porque hay varios temas que impactan. Uno, hay mucha gente que no cree en la autoridad, no le tiene confianza a la autoridad. Y si alguien dice que inventó algo, lo menos que piensa es compartirlo con el gobierno. Pues ya desde ahí, ya estamos mal, ¿no? De idiosincrasia. Bueno, esa es una. Pero otra es que realmente, al día de hoy, sigue sin haber un apoyo real para proyectos de investigación o para inventores, ¿no? No hay. Nosotros en mi época, a lo largo del tiempo, de los años, firmamos también convenios con universidades, con el Politécnico, con la UNAM, con la UAM, con las grandes universidades, precisamente para poder poner en sus instituciones, oficinas de patentamiento. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo? Seleccionar proyectos de investigación que tuvieran cierta madurez y con gente que el INPI capacitaba de las universidades o del tecnológico, para que no fuéramos nosotros, sino enseñarlos a ellos, de casa, que se hiciera en la casa, pudieran hacer las evaluaciones o los estudios para determinar si sí se podía o no
proteger con una patente, con un modelo de utilidad, con un diseño, con un qué, ¿no? o no se podía. Y evitar que esa institución siguiera invirtiendo en un proyecto que no iba a poderse proteger, ¿no? Y por lo mismo, pues el éxito en el mercado estaba muy cuestionado, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tenemos realmente hoy ni el CONACYT de hoy, ni la Secretaría de Economía de hoy, y hoy lo digo porque hoy hay una contingencia presupuestal fuerte. Entonces, a alguien que se le ocurre decir, vamos a destinar tantos millones de pesos para poder apoyar proyectos y sacar patentes, pues sí, no está en la cabeza de los gobernantes, lamentablemente. Pero hay un problema peor, ¿no? Porque las patentes no son fáciles de obtener y tampoco son baratas, ¿no? Yo al principio de mi gestión, cuando recién entré a la Dirección de Desarrollo Tecnológico y al INPI, varias veces en conferencias se me ocurría decir que era muy fácil patentar y que era muy barato, hasta que pues me empecé a meter al tema y cambié, ¿no?, de opinión. Esto es muy difícil y no es nada barato, ¿no? Pero en fin, aquí el tema es que creo que hay una oportunidad que no sé si se pueda llegar a lograr. Pero a ver, el INPI debe de tener hoy unos 1.100 millones de pesos. Listos, invertidos. Entonces, ¿por qué no poner, no los 1.100, poner 200, 300, 500 millones en una bolsa, en un fideicomiso, en un fondo, en un todo transparente y todo bien, con un consejo, claro, con un grupo de gentes que evaluemos proyectos de la UNAM, proyectos del Poli, proyectos de la UAM, proyectos de quien tenga, de la de Guadalajara, y de los de independientes, centros de investigación y de inventores independientes, claro, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Y el que realmente tenga las calificaciones, para eso pues hay que protegerlo, apoyarlo, hay que pagar las Y acompañarlo, ¿no? Y acompañarlo. Claro. Y lo más importante es esto que acabas de decir. Porque, a ver, aquí está la patente. Gracias. Y luego, Yo me cansé de Claro. entregar títulos de patente a los inventores. ¿y ¿Y qué hago sabes con qué él? me decían? Bueno, sí, ¿y ¿Y ahora ahora? qué hago? Claro, No, como que pues hágalo. Sí, sí, ¿no? monetícela. Oiga, pues yo no tengo dinero para hacer esto. Lo hice a una escala, claro. un prototipo y todo. Una solución. Pero Sí, sí. de que funciona, funciona. Ahora, necesito poner una planta o hacer la máquina o el equipo. O licenciar, O, claro. entonces, O socios, claro. Pero los dejamos sueltos. Sí, Exactamente. con la entrega del título nos quedamos, ¿no? Sí, Tal ahí cual. ya llegó el INPI hasta ahí, ya, ¿no? Y el INPI no está para eso, ¿eh? Otra vez. No, no es el promotor. No, El- no. Ahora sí regreso. Si fuera la Dirección de Desarrollo Tecnológico, chance, pero el INPI Entonces, no. sí. El INPI sí tiene en sus atribuciones acompañar todo esto, ¿no? Pero yo creo que es lo que está pasando. Sí. De acuerdo. Y otra cosa, si tú ves las solicitudes de mexicanos contra las solicitudes internacionales que vienen vía PCT o como quieras, pues hay una enorme diferencia, ¿no? O sea, normalmente las de mexicanos no tienen ese rigor de análisis, Ujú. no han hecho las búsquedas de novedad o de actividad inventiva, no le entienden este tema, y entonces son las que más problemas tienen en el INPI, Claro. las solicitudes de mexicanos para poder avanzar. Sí. En cambio, las que vienen del extranjero y el 90% vienen por el Tratado de Cooperación en materia de patentes, PCT, ya vienen analizadas. Sí, vienen muy O armadas. sea, no, ya vienen listas. Entonces, pues, por eso las cifras del año pasado, el total de patentes de mexicanos fue 8%. Exactamente. Pues Jorge, la verdad es que una pequeña probadita de una gran historia. Te invitamos a que escribas tus memorias. Lo digo en serio, creo que para muchos serían absolutamente, digamos, podrían incentivar
la imaginación, ¿no? Creo que nos serviría a muchos para reflexionar y para entender cómo funciona la propiedad intelectual en México desde adentro. Ojalá que te animaras a platicarlo en un libro o en videos o como quieras. Sí. Sería padre. O si no, bueno, pues te podemos seguir invitando aquí al programa recurrentemente para que nos sigas platicando. Anécdotas, Mauricio, muchas anécdotas. Esas las queremos Y conocer. ahí el libro sería muy importante, sobre todo para la gente más joven que no conoce el esa parte de la origen, historia, ¿no? claro. Lo ven ahorita todo muy fácil y muy bonito, pero... La primera, si tengo 2 segundos, una anécdota que me encanta es en 94 cuando fuimos a la OMPI en Ginebra. Yo le pedí al licenciado Mariano Soní que me acompañara, pues para llevar a alguien de su gremio, de nivel, ¿no? Combativo. Y combativo, sí. Porque íbamos a ver al doctor Bosch, el director de la OMPI, que tampoco era una blanca palomita. Entonces, llegamos y en una comida que nos ofreció pues el doctor Bosch, alguien que estaba en la comida en la mesa y le dijo al doctor Bosch, oiga, doctor Bosch, ¿como cuántas gentes trabajan en la OMPI? Y Mariano fue el que respondió, no el doctor Bosch, Mariano, dijo, como la mitad. O sea, no, hay muchas anécdotas. Y mira, yo quiero simplemente cerrar con algo que es mi sugerencia para todos los servidores públicos de este país. Porque eso yo lo viví y eso yo lo hice. Necesitas humildad. Y humildad para reconocer que no sabes todo. Y humildad para reconocer que tienes que aprender. Tienes que escuchar y tienes que dialogar. Y tienes que tenerle confianza a tu gente. Punto. Sí. Si no vas a poder hacer mucho. Hoy me da mucho gusto saber que el director general del INPI, Alfredo Rendón, que lleva 27 años en el INPI, tiene una excelente relación con la secretaria de Economía, con la señora Tatiana Cloutier. Y eso sí es muy importante. Muy. Porque yo lo viví, te digo, tuve 8 secretarios y 4 presidentes. Y si no tienes el apoyo de tu jefe o jefa, secretario, claro, y presidente, si se puede, pues es muy difícil que tengas éxito en lo que tienes que hacer, ¿no? Pues qué gusto y sí lo vamos a comprometer a que regrese con nosotros para seguirnos platicando de esta visión tan interesante que tiene de lo que es la propiedad intelectual desde adentro. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Qué plática tan interesante. Pudimos habernos quedado otras 7 horas aquí, pero definitivamente siempre es interesante ver la óptica del sistema de propiedad intelectual desde uno de los actores más importantes del sistema. Sí, un caso de excepción, como lo decíamos, Jorge Amigo estuvo al frente del INPI durante 18 años y desde antes de su creación, por lo que bueno, pues creo que las historias y las anécdotas que nos comentó pues resultan de lo más interesantes e ilustrativas. Muchas gracias.